Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En los vídeos anteriores hemos ido construyendo una base muy importante. Primero vimos los conceptos de energía, trabajo, potencia y rendimiento. Después vimos fuerzas conservativas y no conservativas, entendiendo cuándo se conserva la energía mecánica y cuándo no. Y en el vídeo anterior explicamos lo que era el momento de una fuerza y el par motor. Vimos que una fuerza puede producir un desplazamiento, pero también puede producir un giro. Y cuando una fuerza tiende a hacer girar un cuerpo alrededor de un eje, decimos que produce un momento. Hoy vamos a dar el siguiente paso, vamos a estudiar el movimiento de rotación. Y más concretamente vamos a ver la relación entre cinemática, energía, trabajo, potencia y momento y inercia en cuerpos que giran. La idea principal del vídeo es ver cómo muchas fórmulas que ya conocemos del movimiento lineal tienen una versión equivalente en el movimiento de rotación. Es decir, no empezamos desde cero completamente. Lo que vamos a hacer es cambiar las magnitudes lineales por magnitudes angulares. A continuación vamos a hacer una tabla para separar o comparar el movimiento lineal del de rotación. ¿Vale? Vamos a hacer dos columnas, una con el movimiento lineal, y la segunda columna tendremos las magnitudes y formulitas del movimiento de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. En el movimiento lineal hablábamos de posición o distancia, que la representábamos con un incremento de x o con una x directamente. Pues bien, en el movimiento de rotación, en vez de hablar de posición o distancia, hablaremos de ángulo. ¿Vale? Lo representaremos con la letra phi. ¿Qué más? En movimiento lineal hablábamos de velocidad. Velocidad con la letra v. Pues bien, en el movimiento de rotación hablaremos también de velocidad, pero en este caso velocidad angular. ¿Vale? Y lo representamos con la letra griega omega. También en el movimiento lineal hablamos de aceleración. Aceleración con una A. Pues en el movimiento de rotación hablaremos de aceleración, pero aceleración angular. Aceleración angular. Y lo representaremos con la letra griega alfa. Seguimos, movimiento lineal. Hablamos de fuerza. Fuerza, letra F. Pues aquí en las formulitas que trabajaremos hablaremos de momento o par motor. Momento o par motor, vale, pongo así, momento o par, con la letra M o la letra griega tau. Y bueno, de momento paramos aquí, ¿vale? Esta tabla, ahora a continuación le iremos ampliando. Esta tabla es muy importante, bueno, nos va a ir acompañando durante todo el vídeo y como digo, la vamos a ir ampliando. Recordad que en movimiento lineal estudiamos cuerpos que se desplazan en línea recta, ¿vale? Por ejemplo, pues una caja que se mueve por el suelo, un coche que avanza o un objeto que cae verticalmente. Sin embargo, en movimientos de rotación estudiamos cuerpos que giran alrededor de un eje. Por ejemplo, pues una rueda, un motor, una polea, etc. En estos casos no nos interesa tanto cuánto se desplaza el cuerpo en línea recta, sino cuánto gira. Por eso en movimientos de rotación aparece, como hemos visto, el ángulo en vez de la posición o la distancia recorrida. La posición lineal, recordad que se mide en metros y la posición angular se mide normalmente en radianes, sistema internacional. Vamos a recordar algo importante, que es que una vuelta, ¿vale? Una vuelta son 2 pi radianes. 2 pi radianes. ¿Sí? Esto lo comento porque en la mayoría de muchos problemas nos van a dar, en vez de la velocidad angular, nos van a dar la frecuencia de rotación. ¿Sí? Nos van a dar, pues, o bien revoluciones por minuto, RPMs,
o bien nos van a dar minutos a la -1, ¿sí? Entonces, si nos dan RPMs o minutos a la -1, para calcular la velocidad angular, tenemos que coger esa frecuencia de rotación que está en RPMs, ¿vale? Le llamamos n, ¿vale? O si queréis le ponemos el número, ¿eh? Imaginamos que tenemos, yo qué sé, 200 revoluciones por minuto, ¿sí? RPMs, fijaros que no es más que rep partido minuto o vueltas minuto, ¿sí? Si hiciéramos un factor de conversión, pondríamos revoluciones o vueltas debajo para que se tachara, ¿vale? Rep con rep, y arriba lo que quiero, ¿sí? En este caso lo que quiero son radianes, Entonces sabemos que una revolución o vuelta son 2pi radianes. Y como tampoco quiero minutos, quiero segundos, pues minutos aquí lo pondría arriba para que se tache con los minutos de aquí y abajo segundos. Y la relación es que un minuto son 60 segundos. Por eso siempre decimos que para pasar de RPMs o de minutos a -1 a radianes segundo, siempre tenemos que multiplicar por 2pi y dividir entre 60, ¿vale? Bueno, esto era un recordatorio, voy a borrar. Y bien, seguimos. Ahora vamos con la velocidad, ¿vale? En movimiento lineal, la velocidad nos dice cómo cambia la posición con el tiempo. En rotación, pues la velocidad angular, ¿vale? Las subo aquí para ver las formulitas, las magnitudes. La velocidad angular nos dice cómo cambia el ángulo con el tiempo. En la aceleración, pues 3/4 de lo mismo. La aceleración nos dice cómo cambia la velocidad con el tiempo. Pues en rotación tenemos la aceleración angular que nos dice cómo cambia la velocidad angular con el tiempo, ¿sí? La velocidad angular, como hemos visto, se mide en radianes segundo y la aceleración angular en radianes partido segundo al cuadrado, ¿vale? Bien, ahora vamos a estudiar o comparar las fórmulas de cinemática. No sé si las recordáis, ¿vale? Pero en movimiento lineal, si la aceleración es constante, usábamos una formulita, ¿vale? Le voy a poner aquí, a ver si la recordáis, que era velocidad, o velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo, ¿sí? Es decir, la fórmula nos dice la velocidad final de un cuerpo cuando conocemos la velocidad inicial, la aceleración y en tiempo. Pues en rotación ocurre lo mismo, pero cambiando las magnitudes, es decir, la velocidad por velocidad angular y la aceleración por aceleración angular. Es decir, nos quedaría la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, ¿sí? Esto significa, pues eso, que la velocidad angular final depende de la velocidad angular inicial, de la aceleración angular y del tiempo. Como veis, la estructura es exactamente la misma, solo cambian las magnitudes. Ahora vamos con la segunda fórmula. El movimiento lineal, para calcular la posición final cuando hay aceleración constante, usábamos esta formulita, que era posición final, x, es igual a la posición inicial, x sub 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Esta fórmula nos da la posición final a partir de la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. En rotación hacemos lo mismo, pero con magnitudes angulares. Es decir, ángulo final es igual al ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio por la aceleración angular por tiempo al cuadrado, ¿vale? Esta es la segunda fórmula de cinemática angular. Nos dice el ángulo final de un cuerpo que gira con la aceleración angular constante. Otra vez, vemos que la estructura es la misma. Es decir, en movimiento lineal trabajamos con posición, velocidad y aceleración. En rotación trabajamos con ángulo, velocidad angular y aceleración angular. Por tanto, si entendemos bien las fórmulas del movimiento lineal, las fórmulas de rotación son prácticamente iguales. Ahora vamos a conectar esto con la energía. Hasta ahora hemos hablado de cómo gira un cuerpo, pero ahora nos preguntamos, ¿qué energía tiene un cuerpo que gira? En movimiento lineal teníamos la fórmula de la energía cinética, ¿vale? Vamos a recordarla. Energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa y multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Esta energía depende de la masa y de la velocidad. Cuanta más masa tenga el cuerpo, pues más energía cinética tendrá. Y cuanto mayor sea su velocidad, más energía cinética tendrá. Pero si el cuerpo gira, también tiene energía cinética. Solo que ahora no hablamos de energía cinética lineal, sino de energía cinética de rotación.
Y la formulita es muy parecida. Energía cinética de rotación es igual a 1/2, pero ahora cambiamos magnitudes. Ahora en vez de por masa es por una cosa que se llama momento de inercia, que ahora luego explicaré, multiplicado por, en vez de velocidad al cuadrado, es velocidad angular al cuadrado. Esta fórmula es muy importante. Como he dicho, hoy es el momento de inercia y la la omega, perdón, es la velocidad angular. La masa, aquí, en la energía cinética lineal, la masa mide de alguna manera la dificultad para cambiar el movimiento lineal de un cuerpo. Sin embargo, el momento de inercia mide la dificultad para cambiar el movimiento de giro de un cuerpo. Es decir, el momento de inercia sería igual a la resistencia a cambiar el giro. Un cuerpo con mucho momento de inercia cuesta más ponerlo a girar. Y si ya está girando, también cuesta más frenarlo. ¿Vale? Por ejemplo, pensar en una rueda muy pesada. Si está parada, cuesta ponerla a girar, pero si ya está girando, cuesta detenerla. Eso ocurre porque tiene momento de inercia. Ahora bien, el momento de inercia no depende solo de la masa, también depende cómo está distribuida esa masa respecto al eje de giro. La idea más importante es esta: cuanto más lejos esté la masa del eje de giro, mayor será el momento de inercia. Imaginad dos ruedas con la misma masa. Una tiene la mayor parte de la masa cerca del eje, la otra tiene la mayor parte de la masa en el borde exterior. Pues aunque tengan la misma masa total, no se comportan igual al girar. La rueda con más masa en el borde tiene mayor momento de inercia, por tanto cuesta más ponerla a girar y cuesta más frenarla. Esta idea es fundamental, por ejemplo, los volantes de inercia. Un volante de inercia es una pieza diseñada para almacenar energía de rotación. Y esa energía, pues viene dada por la fórmula la fórmula de energía cinética de rotación, de 1/2 por el momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Fijaos también en que la velocidad angular está elevada al cuadrado. Eso significa que si duplicamos la velocidad angular, la energía no se duplica, se multiplica por 4. Igual que ocurría con la energía cinética lineal, con la velocidad. Y bien, ¿y cuál es la fórmula del momento de inercia? Bien, decimos que para una masa puntual que gira a una distancia r del eje, el momento de inercia sería I igual a masa por la distancia o el radio al cuadrado. No hace falta que ahora memoricemos muchas fórmulas de momento de inercia de las diferentes figuras o formas, ¿no? De discos, cilindros, barras o aros, porque en muchos problemas el enunciado ya nos dará directamente el valor del momento de inercia. ¿Sí? Nos dirá, pues, momento de inercia de 0,9 kilos por metro cuadrado. Ah, por cierto, las unidades, no las he dicho. Las unidades, como tenemos metros, pues son kilos, y como tenemos R, que es el radio, pues metros al cuadrado, ¿vale? Kilos, kilogramos por metro cuadrado. Y bien, nos lo dará el enunciado, como digo, y nosotros tendremos que saber usarlo, ¿vale? Lo importante es entender qué significa, ¿vale? Momento de inercia grande, pues que cuesta acelerar o frenar. Y momento de inercia pequeño, pues más fácil de acelerar o frenar. Ahora bien, vamos a conectar energía con trabajo, ¿vale? En movimiento lineal vimos que el trabajo de una fuerza que desplaza un cuerpo una distancia se calculaba como, vamos a ponerlo aquí, trabajo igual a fuerza por distancia. En rotación ocurre algo parecido, pero la fuerza se sustituye por el momento o por el par y la distancia se sustituye por el ángulo girado. Es decir, quedaría una formulita tal que trabajo es igual a momento por el ángulo, o si nos gusta, pues en vez de momento ponemos par por el ángulo. ¿Sí? ¿De dónde viene esta fórmula? Vamos a intentar entenderla, ¿vale? Aquí hemos dicho, en la primera, trabajo igual a fuerza por distancia, estamos hablando de una distancia lineal, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de algo que gira, ¿no? Entonces, en la distancia, por ejemplo, si yo, imagináis que esto, yo qué sé, es un velódromo, ¿no? La distancia sería, por ejemplo, imagina que por aquí, hasta aquí, ¿no? Esta sería la distancia. ¿Esta distancia cómo la calcularíamos? Esta distancia viene de, ¿no? Se ha recorrido un ángulo phi, ¿de acuerdo? Entonces, esta distancia no es más, si este es el ángulo phi y esto es el radio, no viene de, voy a poner aquí, trabajo es igual a fuerza por distancia, pero esta distancia, ¿qué sería? Sería, bueno, fuerza se queda igual, distancia sería el ángulo por el radio. ¿Y qué es fuerza por el radio? Pues fuerza por el radio precisamente es el momento, ¿vale? Por eso me quedaría, bueno, al final me quedaría ángulo por
momento o momento por ángulo, ¿vale? Que es lo mismo que esto de aquí, ¿sí? Bueno, esto era un intento de explicar que esta fórmula no me la invento, de dónde sale, ¿eh? Vale, esto estaba así, que me lo he borrado sin querer. Ok, pues ya tenemos el trabajo. Pues eso, esta fórmula, pues eso significa que si un par hace girar un cuerpo a un cierto ángulo, pues realiza un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, un motor aplica un par sobre un eje. Si ese eje gira a un cierto ángulo, pues el motor está realizando un trabajo. Pero aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Cuando hablamos de trabajo y energía en un sistema real, no todo el trabajo que entra acaba aumentando la energía cinética. Por eso aquí tenemos que tener claros tres conceptos, que ya los conocemos de otros vídeos, algunos de ellos, ¿eh? Vamos a hablar del trabajo consumido, el trabajo útil y el trabajo neto. Primero, el trabajo consumido. El trabajo consumido es la energía que entra en la máquina, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenemos, por ejemplo, un motor, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí, motor. Pues un motor, yo que sé, que lo tengo conectado a la corriente eléctrica, ¿vale? ¿Sí? Pues la energía eléctrica que consume la de la red, ¿vale? O de una batería, pues este sería el trabajo consumido. ¿Vale? Lo ponemos aquí, trabajo sub C, trabajo consumido. Entonces, trabajo consumido, energía que entra al motor. Pero un motor real no aprovecha toda esa energía, ¿sí? Una parte se pierde en forma de calor, ¿no? O sea, por aquí habrá, vamos a poner aquí, pérdidas. Pérdidas. Pues eso, en forma de calor o de rozamientos internos, ruido, vibraciones, ¿vale? Por eso, recordad, aparece el concepto de rendimiento, ¿sí? O sea, tenemos un trabajo consumido, pero en la salida tenemos un trabajo útil, ¿sí? Un trabajo útil. Vamos a recordar la fórmula de rendimiento. El rendimiento que sería trabajo útil dividido entre trabajo consumido. Y en este caso, si quiero el trabajo útil, ¿qué sería? Trabajo útil sería rendimiento por trabajo consumido. Entonces, el trabajo útil es la parte que el motor entrega realmente por el eje, ¿vale? En rotación, ese trabajo útil es el que hemos puesto aquí, arriba, ¿vale? Este es el trabajo, este de aquí. Este es el trabajo útil, el par por el ángulo, ¿vale? Si el par, o el momento, es el par útil entregado por el eje en el motor, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, hasta aquí estamos hablando de lo que pasa o de lo que ocurre dentro del motor. Pero ahora tenemos que mirar qué pasa, porque este motor, voy a borrar aquí un poco, mucho lío aquí ahora. ¿Qué pasa? Este motor, que entrega un trabajo útil, lo estamos usando para hacer que gire algo, ¿no? Por ejemplo, pues un volante de inercia, ¿sí? Lo uno aquí a un volante de inercia. Entonces, como digo, tenemos que mirar qué pasa con este cuerpo que gira, ¿sí? Con este volante de inercia que está conectado al motor. Entonces, este volante puede recibir trabajo del motor, pero también puede tener rozamientos, enrodamientos, resistencia al aire o una carga que se opone. Por eso, aquí hablamos de trabajo neto, ¿sí? O sea, ¿qué es el trabajo neto? El trabajo neto sería el balance de todos los trabajos sobre este cuerpo, sobre este volante, ¿sí? Entonces, vamos, si lo pusiéramos en forma de fórmula, trabajo neto, pues sería el trabajo útil menos, imagina que solo tenemos motor y rozamientos, pues sería trabajo útil menos el trabajo de pérdidas. Pérdidas externas, vamos a ponerle. Pérdidas externas. Y ahora viene la idea más importante, ¿vale? Porque esta formulita, trabajo neto es igual al incremento de la energía cinética. ¿Vale? El trabajo neto es igual al incremento de la energía cinética. Esto es lo que tenemos que recordar. No siempre podemos decir que el trabajo del motor es igual al incremento de la energía cinética. Eso solo sería cierto en un caso ideal, sin pérdidas. Lo correcto en general es esto, es trabajo de neto, o sea, el trabajo que se aplica en el volante es igual al incremento de energía cinética. Y este incremento de energía cinética, la formulita, ¿cómo sería? Porque ya sabemos cómo es la fórmula de energía cinética de rotación. Pues sería un medio multiplicado por el momento de inercia, pero ahora como es el incremento, en vez de velocidad angular al cuadrado, será velocidad angular final al cuadrado menos, vamos a poner 2, menos velocidad angular inicial al cuadrado. Fórmula súper importante, ¿vale? Esta fórmula nos dice cuánto cambia la energía cinética de rotación del cuerpo. Si el cuerpo gana velocidad angular,
pues entonces el trabajo aquí será positivo. El cuerpo gana energía cinética. Sin embargo, si el cuerpo se frena, el trabajo será negativo, ¿vale? El cuerpo pierde energía cinética. Por otro lado, si queremos calcular la energía perdida como una cantidad positiva, lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta a esto, ¿sí? En vez de poner un medio por el momento de inercia por velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado, la fórmula sería un medio por el momento de inercia, pero aquí en vez de final menos inicial sería inicial menos final, ¿sí? Entonces, fijaros en esto, ¿eh? Trabajo neto. Si frena, sale negativo, ¿sí? Pero la energía perdida, es más, en vez de poner trabajo neto, aquí podríamos poner energía perdida. Perdida. Entonces, pongo aquí la fórmula, un medio por el momento de inercia por velocidad angular inicial al cuadrado menos energía angular final al cuadrado, ¿vale? Si frena, en este caso, pues sale positiva. Por lo tanto, la frase clave es, el trabajo neto puede ser positivo o negativo. La energía perdida se expresa normalmente como un valor positivo. Bien, ahora vamos a conectar todo esto con la potencia, ¿vale? Vamos a seguir ampliando la tablita, voy a borrar por aquí. Borramos. Entonces, ¿cómo era la potencia? La potencia, en el mundo lineal, hablábamos de fuerza por velocidad. En rotación ocurre algo parecido. La fuerza, en este caso, se sustituye por el momento par y la velocidad lineal se sustituye por la velocidad angular. Entonces, la formulita quedaría de esta fórmula. Potencia igual a par por velocidad angular. ¿Vale? ¿De dónde viene esto? Esto viene, o sea, sabemos que potencia es igual a trabajo partido tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que el trabajo es el momento por el ángulo y el tiempo queda igual. ¿Pero qué es este ángulo partido tiempo? Pues este ángulo partido tiempo precisamente es la velocidad angular. Así que esto queda momento o par, me da igual, por velocidad angular. ¿Vale? ¿Veis? La misma formulita. Vale, esto solo era para explicar dónde viene. Borramos. Esta es una fórmula, uy, me he borrado sin querer. Esta es una fórmula fundamental en motores, ¿vale? Nos dice que la potencia, pues depende de dos cosas, del par que entrega el motor y de la velocidad angular a la que gira. Un motor, recordad, puede tener mucho par y girar despacio, y otro puede tener poco par y girar muy rápido, ¿vale? La potencia depende de las dos magnitudes. Bien, para acabar vamos a hacer un resumen general. Bueno, utilizaremos la tabla esta comparativa que hemos hecho para hacer el resumen. He borrado otra vez. Vale. Vamos a recordar. Posición, o sea, hemos hecho una tabla comparativa de las magnitudes y fórmulas lineales versus el movimiento de rotación. Así que recordad, movimiento lineal, posición y distancia, pues la vamos a cambiar por ángulos. La velocidad, pues por velocidad angular, y la aceleración por aceleración angular. Recordamos también las dos formulitas de cinemática, ¿vale? Esta de aquí, ¿sí? Sirve para calcular la velocidad angular cuando hay aceleración angular constante. Y esta segunda de aquí, pues sirve para calcular el ángulo girado o la posición angular final. ¿Qué más teníamos? Bueno, me la he saltado, la fuerza. La fuerza la vamos a cambiar en las fórmulas por momento o par. La masa por momento de inercia. ¿Qué más teníamos? Teníamos más cositas por aquí. Si tenemos el trabajo, ¿vale? Pues eso, si esta fórmula sirve para calcular el trabajo realizado por un par durante un giro. Esta de aquí, pues sirve para calcular la potencia en rotación. ¿Y qué más? Me he saltado la energía cinética, ¿vale? Pues eso, para calcular esta fórmula para calcular la energía cinética de rotación. Y por último recordamos el trabajo neto, ¿vale? Que es el incremento de la energía cinética, ¿sí? Y la formulita pues está un medio por el momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿vale? Esta última fórmula, pues eso, nos permite entender si el cuerpo gana o pierde energía cinética, ¿vale? Si el trabajo neto es positivo, pues el cuerpo está acelerando. Si es negativo, pues se frena, ¿sí? Y si es cero, pues mantiene su velocidad angular. Entonces, esta tabla resume la idea más importante del vídeo, ¿vale? Vemos que la rotación no es un tema, no es un tema completamente nuevo, es una versión angular de conceptos que ya conocemos. Para terminar, os doy un consejo para resolver problemas de rotación. Primero, identificad qué os están preguntando, ¿vale? Si te preguntan por velocidades, tiempos o ángulos, pues probablemente necesitarás las formulitas de cinemática, ¿vale? ¿Dónde estaban? Las he perdido. Estas dos, ¿vale? Estas dos de aquí.
Si te preguntan por energía almacenada en un cuerpo que gira, pues la de la energía cinética, ¿vale? Esto de aquí. Si por otro lado te están preguntando por trabajo durante un giro, pues nada, nos iremos directamente a la formulita del trabajo. Si te preguntan por motor, potencia, par, pues usaremos esta otra aquí, la de la potencia. Y si ya te aparecen variaciones de velocidades angulares, aquí claramente vamos a irnos ya a esta fórmula de aquí, ¿vale? Antes de sustituir datos, revisar siempre las unidades y sobre todo tener clara esta idea. El trabajo consumido es la energía que entra en una máquina. El trabajo útil es la parte que la máquina entrega realmente. Pero el trabajo, digamos, neto es el balance final sobre el cuerpo, ¿sí? Ya no es mirando el motor, sino ya mirando el cuerpo que gira. Y ese trabajo neto es el que determina pues, si aumenta, disminuye o se mantiene su energía cinética. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya entendido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.